Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días. Bien, bendecidos. Me alegro mucho, hermanos. Ahorita uno con la voz un poquito medio ronca. Acá cantamos con todas, hermanos. Y esta semana, hermanos, tuvimos, gracias a Dios, vamos a ir a aprovechar un poquito estas vacaciones para visitar a los tíos de mi esposito que viven en Barbosa, Santander, a calentarnos un poquito de todas estas lluvias. Y gracias a Dios, ellos tienen una iglesia, son pastores de una iglesia. Hablamos con el pastor, el tío Brian, y hablábamos y compartíamos sobre la palabra, fue muy bonito. Y en un momento nos estaba comentando que en una reunión con otros pastores salió un circulito solo pastores, y se decían entre ellos: ¿y usted cuántos? Y decía el tío Brian que no entendía, que cuando lo llamaron, venga hermano Wilson, y ellos cuántos, y usted cuánto, y no sé qué, y no entendía. Cuando le explicaron y le dijeron: es que yo hice que X cantidad de personas votaran por Pepito Pérez y me dieron tal cantidad de dinero, y usted le dieron tal y tal, y usted, pastor Wilson, y él, ¿perdón? A mí no me metan en eso. Nosotros guiamos a las ovejas que el Señor nos encomendó para que ellos decían por sí mismos, pero que pidan sabiduría al Señor. Pero ¿cómo me van a meter en eso? No, pero si eso es plata, eso les sirve, pastor. Y el pastor se fue. Dijo: yo no voy a vender mis principios. Y así debe ser, hermanos. Y nosotros con mi esposito lo escuchábamos y quedamos impactados. Es impresionante cómo se ve, incluso en la iglesia, la corrupción. Es muy triste eso, pero entonces así debemos hacer nosotros también, hermanos. Tener en cuenta y tener firme los principios que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y en esta casa de oración enseñamos nosotros sobre diezmos y ofrendas, y lo llevamos a la práctica, hermanos. Gracias a Dios que estoy aquí, venía pensando en eso. Estoy aquí es por la misericordia de Dios, porque cuando a mí me dijeron: tú vas a hacer la carga de diezmos, yo, oh my God, no sabía qué hacer, sentía muchos nervios, no me esperaba eso, pero es Dios quien lo pone a uno en estos lugares. Pero entonces quería dar como una pequeña explicación de lo que son diezmos y ofrendas. Y uno busca así, como cuando uno busca en internet. Diezmo significa décima parte, y es un principio que está desde mucho antes de la ley, aproximadamente 2200 años. Eso lo vemos en Génesis 14, 18, 20, como para verlo así muy rapidito. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su Santo Espíritu. Y bendito sea Dios Altísimo, el 20, Génesis 14, 20. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Una décima parte diezmo, y en este tiempo no estaba la ley. Entonces es un principio que Dios fue sembrando en los corazones de las personas, de los hombres que vemos en la Biblia. Ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Es un presente, es una dádiva. Por eso el día de hoy decimos: este es el presente, o sea, es un regalo. Ofrecer una ofrenda sacrificial. En primer libro de Crónicas 29:14 dice:
Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Disculpen, no está la misma versión ahí. Esta es Nueva Traducción Internacional y esa es Nueva Traducción Viviente. Pero es importante como dice, estas ofrendas voluntarias, esto lo decía David. Cuando llegaban y todos ayudaban a la congregación y veían, todos ayudaban. ¿Y cómo es posible, Señor, que todo lo que tú nos das, tú nos permites dar ofrendas voluntarias? Cuando nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros, dice en Hebreos 7:27, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Ofrenda. Nuestro Señor Jesucristo fue una ofrenda por nosotros. Él se ofreció a sí mismo, Él se ofrendó a sí mismo por la humanidad, por nosotros, para darnos la salvación. Él no se diezmó, no dice, Él se diezmó a sí mismo, dio un 10%, no, Él se ofreció, dio un 100% de Él. Y esto lo traigo, hermanos, para que nosotros cada día aprendamos sobre nuestra casa de oración y podamos decir, bueno, en mi casa de oración, cuando se habla entonces es diezmos y ofrendas. Y a veces escuchamos que existen un montón de cosas más, que los pactos, que los votos, que radio lluvia, tele lluvia, altar lluvia, batería lluvia, todo lluvia. Primicias, luego las primicias lo explicaremos con más detalle más adelante. O limosnas. Pero no, en esta casa de oración lo que aprendemos y lo que practicamos son diezmos y ofrendas. Lo vimos a la luz de la palabra. ¿Por qué no damos limosna? Buscando en internet, limosna significa dinero o bien que se da como ayuda a un necesitado. Y ustedes me van a responder así con esa voz súper fuerte que tienen. ¿Dios necesita nuestra ayuda? No. Así es, hermanos. Y este significado es muy claro. Dinero o bien que se da como ayuda a un necesitado. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos nada. Por eso nosotros en nuestra casa de oración no damos limosna. Damos diezmos y ofrendas porque vemos que está en la palabra. Porque vemos que el diezmo es ese principio que está desde el principio. Antes de la ley ya estaba. Y esas ofrendas son las que Dios pone en nuestro corazón. Algo, no sé, por ejemplo, desde el inicio de esta congregación, como los hermanos del pastor, ellos recaudaron dinero para iniciar esta obra. Eso fue una ofrenda y fue voluntaria. No se sintieron obligados. Y con esto, hermanos, los invito a que cerremos nuestros ojos, casi digo oídos. No los oídos, no los ojos. Y entregamos este tiempo a Papá Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias porque tú abres nuestros ojos. Porque tú cada día nos revelas tu palabra a nuestro corazón. Cada día podemos discernir realmente lo que viene de ti. Podemos comprobar, podemos confirmar a la luz de tu palabra lo que realmente debemos llevar a la práctica en nuestras vidas. Hay muchas cosas que el ser humano se ha inventado por su avaricia, Señor. Por eso han salido tantas cosas, Señor. Que su voto aquí, que su pacto aquí, XY, etcétera, Señor. Pero vemos a la luz de tu palabra que son diezmos y ofrendas. Gracias, Papá Dios, porque tú eres bueno. Porque cuando cumplimos y obedecemos, Señor, vemos que realmente los más bendecidos somos nosotros.
Tú no necesitas limosnas o lo que nos sobre, Señor, no. Tú mereces lo mejor, porque tú eres Rey. Te damos gracias, entregamos nuestros diezmos y ofrendas a ti con gratitud en nuestro corazón, porque nuestro Señor Jesucristo, en lo que había en su corazón era amor. Cuando Él se ofreció, el 100% de Él lo dio por nosotros. En el nombre de Jesús, entregamos este tiempo y con tu poder, Espíritu Santo. Amén y amén. Buenos días para todos y para todas. Bueno, hoy tenemos la cena del Señor y hoy quiero hablar acerca de un tema que titulé Difíciles e imposibles. Es el tema para hoy, difíciles e imposibles. Y con este tema quiero que hoy compartamos la cena del Señor. Difíciles e imposibles, ¿qué? Hay cosas que nosotros estamos pidiendo a Dios, ¿cierto? Todos tenemos una petición de Dios. Estamos esperando algo de Dios, estamos orando a Dios algo. Pero eso que tú estás pidiendo a Dios puede ser difícil o imposible. Yo quiero que aprendamos si lo que tú le estás pidiendo a Dios es un imposible para que lo pida a Dios. Va a ser imposible que Dios responda a eso. O si es un difícil. Porque los difíciles Dios sí lo responde. ¿Cuándo es un imposible? Cuando no está sujeto a la voluntad de Dios. Señor, dame otra esposa, o cámbiame esta por dos. No me va a cambiar Dios. Esos son imposibles, ¿cierto? Pero hay cosas difíciles que nosotros decimos, esto para mí es difícil de que Dios lo pueda hacer. Mientras estén dentro de la voluntad de Dios, Dios los concede. Entonces hoy quiero hablar acerca de difíciles e imposibles, y como el tiempo no me da para poder traer los dos ejemplos, hoy traje un ejemplo de alguien que pidió algo difícil a Dios, pero que cumplió 3 requisitos que son los que nosotros necesitamos para que las cosas difíciles en nuestra vida se den. 3 cosas, 3 requisitos importantes. Entonces, ¿qué tal si me acompañan a orar? Y entregamos este tiempo en las manos de Dios. Amén. Padre hermoso, te damos gracias por esta hermosa mañana y por este tiempo. Papá lindo, no empezamos nada sin ponerlo en tus manos, Dios. Así como tuvimos un tiempo hermoso de alabanza, Señor, puesto en tus manos porque es para ti. Esta palabra, bendito Dios, es para nosotros. Y te queremos pedir, Padre, que tú me instruya, Dios Espíritu Santo, revélame mientras predico esta palabra. Tal vez lo que tengo apuntado no todo es lo que tú quieres que yo hable. Trae a mi mente, Dios, lo que tú quieres que hable. Hoy dispongo mi vida como instrumento tuyo, Dios, para que se haga tu voluntad y sea tu palabra expuesta, Dios, no mi vida, que no tiene nada agradable que enseñar, pero la tuya sí, Dios. Por eso ayúdame a ser un espejo que refleje tu gloria a través de tu palabra, Dios. Ayúdame a predicar, bendito Dios, conforme a lo que enseña tu palabra, y que hoy, bendito Dios, esta palabra de fruto al 100 por 1, que quede clavado en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias por este hermoso tiempo, lo dejamos en tus manos, Dios, porque no quiero predicar sin antes poner todo en tus manos y que sea como tú tengas. Así que, Padre, haz lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús, bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Difíciles e imposibles. 2 tipos de peticiones o de oraciones. 2 tipos de formas en nuestra vida en las cuales nosotros le pedimos a Dios y estas oraciones se hacen difíciles o imposibles. ¿Alguien tiene una llamada? ¿No es del cielo? Por favor, apaga tu celular. El Señor te está hablando desde acá, desde no creo que llamen por
por WhatsApp. Difícil, se pone difícil cuando nuestra mirada no está puesta en Dios. Imposible cuando no está conforme a la voluntad de Dios. Dos cosas diferentes. Y quiero llevarlos a el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 a 10. Yo sé que muchos han escuchado esta historia, la ascensión de Elías, cuando Dios lleva a Elías en un torbellino al cielo, y Eliseo sigue con el llamado de profeta que dijo Elías. Y aquí hay tres cosas importantes que Eliseo hace, bueno, muchas más anteriormente desde que lo llaman, pero lo que me quiero enfocar hoy, tres cosas importantes a una oración que Dios hace, que Eliseo hace, no a Elías, porque en el Antiguo Testamento el profeta tipificaba la palabra de Dios, era un símbolo de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios hablaba solamente a través de reyes, sacerdotes y profetas. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. No hablaba sino a través de ellos. El Espíritu de Dios no estaba dentro de sacerdotes, reyes ni profetas. Solamente venía y descendía sobre ellos. Eso lo vamos a ver en el discipulado de las tres funciones que cumple el Espíritu Santo mientras llegamos allá. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas, reyes y sacerdotes, los empoderaba para la obra que les mandaba hacer, pero el Espíritu Santo después se apartaba de ellos. Por eso es que el rey David decía: no quites de mí tu espíritu. Y hoy en día vemos iglesias cantando en el púlpito: no quites de mí tu espíritu. No han entendido que estamos en el nuevo pacto y que el Espíritu Santo está dentro de nosotros si hemos nacido de nuevo, y ya el Espíritu Santo no se va, se apaga, se contrista, pero no se va. Entonces tengo que aprender este principio. Y en el Antiguo Testamento, como Dios hablaba a través de reyes, profetas y sacerdotes, los tres cumplían una función totalmente distinta. El rey gobernaba, el profeta era la voz de Dios y el sacerdote ministraba. Las tres funciones las cumple Cristo Jesús. Pero en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, si no estoy mal, sí, dice la palabra de Dios que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que nosotros en casa, hombres, somos sacerdotes, somos reyes y somos profetas. Sacerdotes porque ministramos nuestro hogar, reyes porque gobernamos, segunda llamada de parte del cielo. Reyes, sacerdotes y profetas, porque los profetas, nosotros, por eso el Señor dijo: enseñen a sus hijos la palabra todos los días. Nosotros como padres enseñamos la palabra a nuestros hijos. Si los hijos no la quieren llevar, ese es su problema, pero nosotros cumplimos con enseñarla. Entonces tal vez usted pueda ver a un hijo que no quiere seguir en los caminos del Señor y usted diga: qué mal padre. No, el hijo tomó su propia decisión. Y nuestra función es enseñarles. Ya si no la quieren tomar, lo único que nos queda es orar. Pero hablando del Antiguo Testamento, el profeta era quien llevaba el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Entonces cuando alguien iba al profeta, estaba yendo a tener un mensaje de Dios directamente. Entonces el profeta en el Antiguo Testamento tipifica la presencia de Dios, el lugar donde se encuentra la respuesta de Dios, el lugar donde encuentro una palabra de Dios, el lugar donde a mí me quitan toda inquietud. Porque cuando el profeta iba a ciertos lugares le preguntaban: ¿y qué ha dicho el Señor? ¿Y qué debe hacer? ¿Y cómo lo podré lograr? ¿Y cómo? Siempre era la inquietud, y el profeta daba la respuesta dada por Dios a través de él. Hoy en día no. Por eso toda predicación que a usted le enseñen del Antiguo Testamento tiene que pasar por la cruz. La religión tradicional se le olvidó la cruz, entre otras religiones, y todavía se saltaron la cruz y todavía están viviendo con unas cosas del Antiguo Testamento. Nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Nuevo pacto, ya no matamos animales, no nos circuncidamos,
Si no nos tocaría hacer todo lo que hace la ley, sería imposible. 619 o 639 leyes que vean en el Antiguo Testamento, nadie las va a cumplir. Si nos queda grande cumplir el último mandamiento que dejó Dios, el del amor, ¿cómo vamos a cumplir 619 leyes? Entonces, Eliseo, todo esto lo expliqué porque quería decirles que Eliseo no va a Elías. Cuando yo lo paso por el filtro de la cruz, Eliseo eres tú y Eliseo soy yo. Y Elías es Cristo Jesús. ¿Me doy a entender? Entonces, con este pensamiento quiero leerles esto para que entendamos que lo que hizo Eliseo con Elías es lo que tú y yo tenemos que hacer con Cristo Jesús. Y empiezo a leer segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 10. Esto habla de la ascensión de Elías. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo a Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí, ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, pues antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: ¿qué? Cosa difícil has pedido. No le dijo cosa imposible. Cosa difícil has pedido. Ahora, hay un condicional para recibir esa bendición. Y él le dijo: si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Porque cada bendición tiene una condición. Hay muchos que dicen: pero es que yo quiero que Dios me bendiga. Sí, pero la bendición se encuentra en un lugar y es en su presencia. En la casa no se encuentra la bendición, solo está la televisión y la cama, que no descansa rico, pero no está la bendición de Dios. Entonces voy a explicarle aquí 3 pasos que hizo Eliseo, para que ya cuando hago esos 3 pasos, ahí sí el Señor me dice: ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, según lo que yo pida, el Señor me va a decir: cosa difícil estás pidiendo, Alfonso. Pero si no quitas tu mirada de mí, lo vas a obtener. Ahora, también me puede decir: Alfonso, cosa imposible estás pidiendo, porque no es mi voluntad. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de explicar versículo por versículo. Uno lee a veces estas cosas y uno dice como que no es lo mismo. Pero aquí hay 3 lugares donde Dios envía a Elías solo. Lo envía a Betel, lo envía a Jericó y lo envía al Jordán. Cada uno tiene un significado. Y lo hermoso es que Eliseo le dice: no te dejaré. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Miren cómo Eliseo no exalta primero al profeta. Peligro para todos los que exaltan primero a los pastores, el cual el pastor está primero. Sí es la forma correcta de decir mi pastor, pero una cosa es idolatrarlos. Si yo te digo: John, preséntame a Lobo. ¿Quién es Lobo? ¿Cómo me la presentas? Mi esposa. Tu esposa, no dice la esposa. ¿Y quién es John? El esposo de mi esposo. Mi esposa.
Si yo te digo, ¿quién está atrás? Claudia, ¿quién es? Mi mamá. Mi mamá. ¿Y quién está al lado? Mi papá. Mi papá, mi mamá, mi esposa. Cuando ustedes presentan quién es él, es mi pastor. Si yo no digo, eres el pastor. Entonces, sí, con propiedad uno dice, es mi pastor. Él es el que me pastorea. Pero uno tiene que entender quién es el pastor de los pastores. Nosotros solamente somos un instrumento para traer el pasto, porque el pasto lo provee un pastor, pero porque el pastor de los pastores tiene la bodega de pastos. Si yo no predicara la palabra de Dios y no les trajera alimento de Dios, ustedes estarían muy flacos. Pero como yo les traigo es pasto que viene del trono de la gracia, por eso es que espiritualmente se alimenta. Y yo sé que se alimenta porque yo sé que Dios ha hecho cosas grandes en sus vidas. Es importante eso, entender que sí, pero es que hay gente que es mi pastor, ¿cierto? Como el que me dijo, yo me congrego en la única iglesia donde está la presencia de Dios, ¿cierto? Y afuera dice el avivamiento, el genuino. Terrible arrogancia que hay en eso. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, ojo, el Señor quería llevarse a Elías. Y cuando uno lee, no puedo ir allí por el tiempo, pero Primera de Reyes capítulo 29, versículo 16, y no sé si lo puse. ¿Sí lo puse? ¿No lo puse? No, sí, porque no van a tocar el tema. Primer libro de Reyes capítulo 19, perdón, me equivoqué, 19, 16, cuando tú lees ahí te vas a dar cuenta. Dice la palabra de Dios: a Jehú, hijo de Mesí, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, ya le había dicho el Señor a Elías, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías ya sabía que iba a ser arrebatado, y Elías sabía que tenía que dejar un legado. Ojo, una cosa es herencia, otra cosa es legado. Herencia tiene que ver con las cosas perecederas, casa, carro. Legado tiene que ver con los principios que nadie te puede quitar. Tú le puedes dar a tus hijos 1000 principios. Si ellos no lo quieren tomar, nunca los van a tomar. Pero si ellos realmente lo toman, por ejemplo, un hijo podrá decir, mira, a mí me enseñaron a no mentir. Y mi papi siempre lo vi que no decía mentiras, por encima de lo que fuera. Y para mí es importante no mentir. Eso es un legado. Eso es algo que no se compra, es algo que no se vende. Son principios. Todo lo que tenga que ver espiritualmente, que le podemos dejar a nuestros hijos, es un legado. Entonces, este legado, Elías lo tenía que dejar a Eliseo, ya Dios le había dado la orden. Cuando nos saltamos al 19, primer libro de Reyes 19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, está hablando de Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, le echó sobre él su manto, lo ungió. Los que estuvieron hace 8 días, hablé acerca de lo que tenía que ver el aceite, ¿cierto? El manto tipifica la palabra de Dios, el manto tipifica unción, el manto tipifica poder. Por eso cuando hablamos acerca de las barbas de Aarón que descienden y cubren hasta la punta del manto, ¿recuerdan? ¿Recuerdan también cuando la mujer de flujo de sangre toca el manto de Jesús? Esa es la unción, ese es el poder, esa es la cobertura. Ese manto no lo tenía cualquier persona, solo lo tenían los sacerdotes. Por eso es que hoy en día la religión tradicional se visten con estos vestidos, estas vestiduras púrpuras, y eso es del antiguo pacto. Porque nosotros lo que nos tenemos que vestir, dice Primera de Pedro, no es el vestido ostentoso por fuera, sino el por dentro. El de por dentro. O sea que yo no tengo por qué aquí como pastor estar con vestiduras, porque no me lo manda la gracia. Nunca vieron en el nuevo pacto que esto fuera una regla, pero la religión tradicional se sigue vistiendo así, porque vive bajo la ley en algunas cosas, ¿te das cuenta? Se les olvidó la cruz, casi nada, lo más importante, la cruz.
Entonces Elías ya había tenido una orden de Dios hacia Eliseo que lo ungiera. ¿Cómo se ordenan pastores? ¿Cierto? Cuando se ordena un pastor, tiene que llevar años de servicio bajo un pastor para saber cómo es su vida, para saber su integridad, su ética, conocer cosas, saber si tiene llamado. Entonces Dios le va confirmando el llamado a esa persona allá en la sillita como pastor, y después se lo confirma al pastor. Y un día cuando habla dice, tú tienes un llamado, y dice, sí, Dios me dijo esto. Entonces empieza un tiempo de preparación, y después de ese tiempo de preparación, entonces viene un tiempo de ordenarlo. Esto fue lo que hizo Elías con Eliseo, tocarlo con el manto. Eso es una ordenación. Bajo el nuevo pacto, ya Pablo enseña a través de la carta a Timoteo que se ordenan es ministrando. Una de las formas por las cuales se toca la cabeza de una persona es para ordenar pastores, no lo que hacen todas las iglesias, allá tocando a toda la gente para que se caiga. Eso no es bíblico. Las únicas formas en las cuales se ministra a una persona en la cabeza es para ordenar y es para orar por sanidad. Pero eso no lo hacen todos, dicen los ancianos de la iglesia. Entonces toda la gente es como loca ahora tocando la cabeza a la gente viendo ahora para que no sé qué. Claro, los chukis se rebotan, porque recuerden que Satanás también tiene poder. Entonces la gente cuando dice, pero este me tocó y me mandó al suelo, este tiene la unción. No, ese tiene un chuki adentro, porque no ha entendido que hay un orden espiritual que se debe respetar. Es bajo una iglesia y es bajo la sujeción de un ministerial llamado pastor. Entonces, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, Dios quería llevarse a Elías. Este es uno de los ratos. Hay muchas cosas que quiero enseñar. Hay 7 ratos nos enseña la Biblia. Este es uno de los ratos. Él no murió en su cuerpo, él fue llevado al cielo. Entonces el Antiguo Testamento nos muestra que el Nuevo Testamento es más real que real, que si Jesús dijo que viene por su iglesia, en la vigilia quiero hablar mucho de escatología. Es el tema que Dios está poniendo en mi corazón. Quiero echarle una repasadita a las señales visibles que hemos visto. Quiero enfocarme mucho acerca del rapto, porque hay iglesias que no están creyendo en el rapto supuestamente cristianas evangélicas, y eso es triste, porque el Señor dice que Él vendrá por los que le esperan, no por los que van a la iglesia. Entonces, si yo voy a la iglesia pero no creo en un rapto, estoy fregado. Entonces muchas iglesias no creen en el rapto, cristianas. Y desde el Antiguo Testamento, en el primer rapto que nos habla Dios con Enoc, nos muestra cómo se lo llevó. Y eso nos da a nosotros una claridad de que el Señor no miente. Porque si fuese que fuese a suceder algo que nunca hemos visto, pero ya vimos que los raptos sí existen. Entonces es hermoso y lo vamos a estudiar, si me permite, 23 de julio, 10 de la noche. Tremenda rumba aquí en el Señor. ¿Listo? Pueden invitar a quien si quieren, le dicen, tengo una fiesta tenaz. Y aquí los enrumbamos con el Señor. Amén. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, entonces quiso, quiere decir que fue un propósito de Dios que Elías se fuera. Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado. En primer lugar, que Dios envía al profeta, a Elías. Quiere decir que cuando tú decides buscar a Dios a través de un don ministerial, tú lo buscas como el don ministerial lo busca. Si el don ministerial dice hay un ayuno, tú tratas de estar en un ayuno. Si el don ministerial dice hay vigilia, todos dicen amén. A donde iba Elías, le dijo, quédate aquí, que el Señor me mandaba algo especial. Elías dijo, no, porque él ya había visto el llamado antes. Es que es hermoso como Eliseo, lo único que le pide a Elías, le dijo, no es el tema, pero quiero que lo veamos. Cuando Elías unge a Eliseo, le dice,
Miren un momento, en primer lugar, Reyes 19:20. Entonces, dejando él los bueyes, él dejó su trabajo. Yo por eso dejé mi trabajo, pero sigo trabajando hasta que lo pueda dejar completamente. Porque cuando nos llaman a servir al Señor, tenemos que dejar nuestro trabajo. Dice, y él, Elías, dejando su trabajo, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Le dijo, déjame despedirme de ellos. Porque aquí él cumple lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento: el que no aborreciera a padre, a madre, a hermanos, a hermanas, a esposa y aún a hijos, y aún a su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Aborrecer, amar menos. La prioridad es de Dios. Todo el que pone encima al esposo, a los hijos, está aborreciendo a Dios. Suena feo, pero es lo que Dios dice. Porque su prioridad no es Dios. Entonces mira, él sabía que tenía que apartarse de su familia, ya no podía ser el mismo, ya no podía compartir igual, ya no podía ayudarle al papá en la finca con los bueyes, pero le dijo, déjame despedirme de ellos. Dijo, déjame besar a mi padre. Esa era la forma de honrar a mi padre. Déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ven, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? O sea, es que yo quiero servir en la iglesia, dale. Es que no quiero servir, dale. Es que no me quiero congregar, dale. Es que ahora sí quiero servir, dale. Como dijo Elías, digo yo, ¿quién soy yo para decirle sí, no? Nadie. Es que yo quiero hacer algo, me obligan, me pongan a hacer algo, pum, no puedo hacer, no, ya no quiero servir, dale. Dijo él, ¿quién soy yo? ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado y los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Se despidió para hacer la voluntad de Dios. Una persona que se ordena ya tiene un camino totalmente diferente. Porque ahora mi tío no es igual de chévere, porque tengo un llamado, porque tengo un camino totalmente diferente, porque me tocó dejar los bueyes, y porque también me tocó darle un beso a mi mamá y a mis hermanos y decirles, ahora tengo otro llamado. ¿Ves? Dijo Dios a Eliseo, quédate aquí. Mire que un profeta, un don, no ayuda a nadie. Quédate aquí. Quédate aquí. Porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová, primero vive mi Señor, y después vives tú, ¿cierto? Que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. ¿Qué es Betel? Betel significa casa de él o puerta del cielo, o sea, casa de Dios. ¿A dónde descendieron primero? A la casa de Dios. ¿Te das cuenta que hay una diferencia? Cuando yo le pido a Dios, el primer requisito es permanecer en su casa. Porque quien alimenta, un papá alimenta primero a sus hijos. Y para yo ser parte de la familia de Dios necesito permanecer en su casa, para decir yo soy hijo. Y entonces Dios tiene una provisión para los hijos que permanecen en su casa. Casa de Dios. ¿Por qué tiene uno que congregarse? Porque es la casa de Dios, es el Betel de nosotros. El del nuevo pacto, el Betel de nosotros, está en la casa de Dios. Este fue el lugar que Dios escogió, no aquí, esto. Juntos reunidos somos la iglesia, no las paredes. Nosotros podemos estar aquí en el parque. Somos la iglesia, somos los hijos de Dios. No es este lugar. Las paredes no forman una iglesia. Es tu vida y la mía, donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Dios. Se formó una iglesia, y es donde Dios dijo a través de Pablo, mas vosotros sois el templo del Dios viviente. Versículo que han cogido muchos para decir, Dios está en todos lados y yo soy el templo del Espíritu Santo, entonces yo no puedo estar en la casa.
porque Dios habita en todo lugar. Terrible. Mas ustedes, Dios a través de Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, y yo les digo hoy de parte de Dios a través de mi vida a ustedes cuando se reúnen son el templo de Dios viviente. ¿Cuándo ha visto un cuerpo sin una mano? Sí hay, pero eso es un problema. Entonces cuando la mano no está en otro lado, yo no puedo decir, no, si usted es el cuerpo. ¿Qué pasa con tu mano? No, esa está en la casa. Bueno, mas tú eres el cuerpo de Dios viviente sin tu mano. No existe, ¿sí me entiendes? Para ser parte de un cuerpo tengo que estar en el lugar que tiene que estar el cuerpo, porque la cabeza no se pone sin ningún solo lado que es en el cuerpo, no se pone en todos los lados. Y la cabeza, que es Cristo, no habita afuera, habita en la iglesia. El cuerpo es la iglesia, la cabeza es Cristo. Y tú no pones la cabeza en una mano, allá, la cabeza en un pie allá, la cabeza en una oreja allá. No, cuerpo completo, cabeza completa. Betel, casa de él o puerta del cielo. Esta era una ciudad cananea de la antigua región de Samaria, situada en el centro de Canaán. Allí sucedieron cosas, para ponerle un ejemplo y mostrarlos. Jacobo bautizó este lugar como casa de Dios por algo que Dios hizo importante en su vida. No es el tema para hoy, pero Jueces capítulo 20 versículo 26-28 me muestra que allí se conservaba el arca durante el periodo de los jueces. Dice la palabra de Dios, Jueces 20, 26-28. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron ¿a dónde? A la casa de Dios. Y lloraron y se sentaron allí en la presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, sacerdotes. Y dijeron, ¿volveremos ahora a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear? ¿O desistiremos? Y Jehová le dijo, subid, porque mañana los entregaré. ¿Dónde es el lugar donde Dios habla? En su casa, en su presencia. Ahora, cuando yo decido formar una casa, una iglesia, soy parte de ese cuerpo, Dios me habla también afuera. Claro que sí, pero porque ya soy cuerpo. Pero no existe tal cosa, como he escuchado a muchos, Dios me habla y me está hablando a ti. Yo quiero darte un mensaje a ti, quiero hablarte a ti algo. ¿Dónde te congregas primero tú? No, Dios me llamó. ¿Cómo? ¿Es que la Biblia la cambiaron? Para que tú me profetices a mí, tú me digas que eres profeta, tú tienes que primero estar bajo la orden de un pastor, ¿cierto? Y segundo, si tú me dices algo a mí, me tienes que decir algo que yo ya sepa. Solo me lo tienes que confirmar y yo digo que eres un profeta. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero muchas iglesias llegaban y donde yo nací también, Dios me dice, tú Dios uno con un pueblo allá, avergonzando gente. La profecía no es para avergonzar, es para edificación, para exhortación y para consolación. 3 cosas, la profecía. Eso está en la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Eso está escrito en la Biblia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Dios me dice que te diga, no, Dios no me tiene miedo. ¿Cree que me va a tener miedo a mí? Tengo miedo con Alfonso, yo le mando la razón. No, Alfonso, listo, me confirma a través de eso. Entonces, aquí estoy mostrando que en la casa de Dios lo que sucedía, Jacobo derramó aceite en una piedra y la ungió y la consagró. Eso me habla que la casa de Dios es el lugar donde yo empiezo a aprender a santificar mi vida, a consagrar mi vida. Te aseguro que fuera de la iglesia no consagra uno la vida. Mientras uno está llegando, buscando al Señor, cada domingo voy, aprendo, me conecto, estoy escuchando unos devocionales, yo digo, sí, esto me cuesta, pero Dios ayúdame en esto. Uy, pero esto sí puedo dejarlo, gracias Dios, gracias. Y ya sigo en lo otro, y ya bueno,
Yo no digo mentiras, ya me cuesta decir mentiras, pero esto otro sí, ahora es un trabajo. Pero si uno se aparta de su casa de oración, créanme que uno vuelve atrás, como el perro al vómito, dice la palabra de Dios. Entonces, también en el 1 libro de Samuel, capítulo 17 o 7, 16, dice 7, y todos los años iba y daba vueltas a Betel, a Gilgal de Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Samuel juzgaba allí en Betel, en la casa de Dios, porque Samuel, siendo un profeta, Samuel es el primer profeta que aparece en el Antiguo Testamento. Siendo un profeta, hablando de parte de Dios, profetizando, él no podía juzgar si no estaba sujeto a Dios. ¿Me voy a entender? Entonces el lugar donde Samuel vivía era en la casa de Dios. Recuerdan que él de niño le decían Samuel, Samuel, y él decía, ¿quién es? Tuvo que ir al profeta Elí a decirle, oiga, es que me llaman, y le digo, y cuando lo van a llamar, dile, Señor, ¿qué quieres? ¿Dónde aprendió Samuel a escuchar la voz de Dios? En la casa de Dios. ¿A través de quién? De un profeta de Dios llamado Elí. Ahora, ¿quién enseñó a escuchar la voz de Dios a los demás? Samuel, porque ya lo había aprendido. Lo que nosotros necesitamos enseñar de Dios lo aprendemos es en la casa de Dios, no lo aprendemos afuera, lo aprendemos es dentro de la casa de Dios. Y Samuel juzgaba dentro de la casa de Dios, en Betel. Este versículo nos lo está mostrando. El primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 3, dice, y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Está hablando de ofrendas, que era lo que estaba hablando Fer. A la casa de Dios se llevan ofrendas. En el Antiguo Testamento se llevaban animales para sacrificar, ¿cierto? Se llevaban muchas cosas. Hoy en día, bueno, si usted trae y dice un cabrito, será venderlo y con eso pagar el arriendo. Pero ya no necesitamos animales, esos sacrificios, ¿cierto? Entonces Betel, su significado casa de él y puerta del cielo, casa de Dios, es un lugar donde se derramó aceite en una piedra, se ungió, se consagró, que significa o tipifica que es el lugar en la casa de Dios donde yo empiezo a santificar mi vida, a consagrarme. Allí también se conservaba el arca durante el periodo de los jueces, ya lo vimos, y allí también Samuel, como primer profeta, era quien adoraba, juzgaba y llevaba sacrificios, ofrecían sacrificios y ofrendas a Dios. Primer lugar, le dijo, voy a la casa de Dios. Eliseo le dijo, no, vive el Señor y vives tú, que yo también me gozo con los que dicen, a la casa del Señor iremos. Yo también me pego a esa vuelta. Y aquí lo dice, no, el Señor me dijo que no fueras, el Señor me dijo, ve solo tú. No, ¿sabe por qué? Porque el corazón de nosotros es probado. Entonces, venir a la casa de Dios es algo que tiene que nacer en mi corazón. No cuando seamos perfectos, porque tendríamos que morir para congregarnos, sino cada vez que realmente creemos que hay un Dios, que existe un Dios, y que por encima de nuestros defectos, o tal vez de los que puedan haber a nuestro alrededor, nuestra mirada está puesta en Dios y creemos en Él, que es el que nos va a dar nuestra salvación. No más, yo por eso es que me congrego. Bueno, yo no puedo faltar. Tengo que congregarme todos los domingos. Quédate aquí es una frase que significa prueba a nuestro corazón. Por eso le decía, quédate aquí. Elías probó el corazón de Eliseo, porque Elías ya sabía que él iba a ser su sucesor, sabía que necesitaba que él caminase con él, pero no es sencillamente, tú tienes un llamado, bien,
no vienes, no apareces, no te conectas, y después de unos meses, entonces, ¿cómo lo tu llamado? Si bien, listo, vente ordenamos. ¿De qué? Si no se le ve el interés, no se le ve el amor por las almas, no se le ve el, ¿cierto? ¿Cuántos había en algunas ocasiones, cuántos quieren ir a cantar en una iglesia? Van a haber 5,000 personas y hay unos sonidos de la... ¿Cuántos quieren ir a la calle del Cartucho con una guitarra a cantarles allá? A todos. No hay a nadie. Porque ahora la iglesia no ha entendido, y yo digo para los que no han entendido, porque los que han entendido no se ofenden con lo que yo digo, pero los que no han entendido se ofenden. En la iglesia no han entendido a quién le cantan, y cuando no entienden que yo le canto es a Dios, así no haya nadie, hay adoración. Y la diferencia no es si hay 1,000 personas, 2,000 personas, si hay 3,000 personas, esa no es la diferencia. Y yo le canto al Señor, adoro al Señor, y lo que sucede de aquí para allá, para mi vida es ganancia. Pero no depende de lo que suceda de aquí para allá, ni ministro para que Señor, todo suceda allá, no. Señor, yo digo, toca primero nuestro corazón como adoradores, y Dios, haz tu voluntad, lo que tienes que hacer acá. Pero es increíble, y de la iglesia al pacto de nosotros que es una hermosa iglesia, porque realmente es una iglesia que ha servido a la indigencia en la cárcel, muchas cosas, a los soldados, todos los soldados caídos. Un tiempo la iglesia, yo amo esa labor que tiene la iglesia al pacto, que no la he visto en algunas iglesias. Yo he visto obra social, sí he visto cómo crecen las camionetas de los pastores y cómo crecen hasta alrededor de los guardias. Eso sí he visto cómo crece, pero no he visto cómo crece la obra social. Si así como abunda tanta plata en una iglesia, esa plata se utilizará para calmar el hambre de muchos que lo necesitan en la calle, muchos aceptarían a Cristo, pero muchos de los que aguantan hambre en la calle no aceptan a Cristo porque ven a estos babosos despilfarrando la plata, y por eso no llegan a Cristo. ¿De cuántas cosas no tendremos que darle cuenta a nosotros los pastores? A Dios, porque eso es un mal testimonio. Yo veo a un tipo con un vestido, que con ese vestido yo como en 2 años, imagínense, y una camioneta, que con la camioneta yo digo, si usted la vende, por lo menos montamos un conjunto en el sur y le damos vivienda a muchos. Y eso es triste, pero tranquilo que eso no lo llevan para el infierno, no te lo llevan. El primer lugar que Dios le dice Betel, el primer lugar que Eliseo tenía claro es que necesitaba ir a la casa de Dios. ¿Y con quién fue? Con el profeta, con quien Dios va a enseñar, ¿cierto? Para yo estar aquí parado, primero tuve que estar allá sentado 21 años, aprendiendo. Y tuve que ir a un instituto teológico y aprender. Y tuve que sentarme en mi escritorio y pasar horas y horas y horas estudiando. Yo no estoy acá por otra cosa. Entonces, el primer lugar donde nosotros tenemos que aprender, recordemos que estoy hablando de imposibles, difíciles e imposibles. Entonces, el primer lugar que debo estar yo es en la casa de Dios, para que cuando vengan esos difíciles en mi vida, Dios los haga fáciles. Y si son imposibles, yo entienda que esa no es la voluntad de Dios. Pero si yo no estoy sujeto a un don ministerial, y ya estoy hablando sin idolatría, porque nuestra mirada, no hay un texto bíblico que diga puesto los ojos en el pastor. Solamente Pablo dice, sean seguidores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Es una vara tenaz, porque a mí alguien me dijo, usted no me mire a mí. Alguien aquí, un pastor,
Usted no me mire a mí, porque yo le digo, bueno, pero tú predicas esto y estás haciendo otra cosa, ¿cierto? Y me digo, tú no me miras a mí, miras a Dios. Bueno, entonces quitemos quito la hoja donde Pablo dice, sean seguidores de mí como yo lo soy de Cristo. Si nosotros como pastores no tenemos que ser ejemplo, entonces ¿quién es ejemplo? ¿Quién va a ser el ejemplo? ¿Es que Jesús es mi ejemplo? Sí. ¿Cómo vas a ser ejemplo de alguien que no es, si ni siquiera tú te estás enfrentando a lo que no es, para que los demás vean lo que tienen que ver en ti? Bájamela más despacio. Pero entonces algunos se la pasan por la paja fácil, ¿no? Usted no me mire a mí, no. Póngase a mirar en Cristo Jesús. No, y yo les digo, miren a mí. Y si ustedes ven que yo fallo, díganme en qué fallo, porque yo estoy para decir, ok, discúlpeme y cambio. Porque yo tengo que ser ejemplo para ustedes. Cuando yo hablo a una niña y le digo, cuídate con esto, es porque yo ya pasé por una niña. Yo ya tuve una hija. Cuando le digo a un joven, ten cuidado con esto, es porque tengo también un joven. Cuando le digo a un esposo, ten cuidado con tu esposa, esto es porque yo llevo 29 años con mi mujer. Solamente el cura es el que habla de parejas y ni siquiera haberse casado. Algo loco. Pero nosotros necesitamos haber probado agua con sal para decir, no se la tome, que esa vaina es asquerosa. Entonces, mire lo que hace aquí Eliseo. Le dice a Elías, no, yo no me gustó la casa de Dios. Yo me pego. Hay un punto. Jehová vive tu alma, no te dejaré. Punto. Se acabó la conversación. Empieza en mayúscula, punto seguido. Descendieron pues a Betel. ¿Qué significa eso? Los signos de puntuación significan algo, ¿no? Ahora nosotros cuando estudiamos en el español la coma, el punto y coma, el punto seguido, el punto aparte, nos está hablando que algo ahí nos está hablando, siga, frénele. Aquí nos está hablando, se acabó la conversación. Fueron ambos a Betel, se fueron ambos para la casa de Dios. Versículo 3. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, aquí estos hijos de los profetas que estaban en Betel no eran profetas. En este tiempo había una escuela de profetas que se empezó a hacer bajo el reinado de Jeroboam, que fue un reinado pésimo, malísimo, llevó al pueblo de Israel temas al pecado. Entonces empezaron a hacer una escuela de profetas para ayudar a contener la marea de decadencia moral que venía y espiritual que comenzó con el reinado de Jeroboam. Entonces empezaron a formar una escuela de profetas. Hoy en día hay iglesias cristianas que tienen escuela de profetas. Ay, Dios mío, como si para ser profeta se aprendiera. Es un llamado de Dios. Pero si se dan cuenta las babosadas vendiendo polvo supuestamente mágico, polvo dorado para la prosperidad. ¿Sabe qué hace una pastora? ¿Qué pastora? Una señora ahí, una iglesia inmensa, yo creo que debe tener como 70,000, 80,000 personas y no sé cuántos puntos tenga. En un manto empezaron a echar ofrendas, porque eso pide plata como si estuvieran vaciados, pero si están vaciados, están más vacíos que un berraco, porque no tienen a Dios en ningún lado y creen que la plata les va a llenar el vacío y nunca les va a llenar. Igual que en la política, no necesitan plata, solo quieren poder, porque hay mucha pelea entre el pastor, el cual es el más reconocido. En la Biblia ni siquiera hay nombres de personas reconocidas por Dios y la gente se les ha olvidado la Biblia. Pero esta señora puso un mantel ahí. El que sienta que Dios le está hablando, despójese. Yo digo, ¿por qué no se despojan ellos, sí o no? Empiezan a despojarse de acá. Y ella ve que echan un billete de denominaciones en dólares, muy baja. Saca el billete y empieza a reprender al billete. Reprendiendo el billete. Y yo lo reprendo a ustedes,
Porque si es el corazón que ustedes tienen de dar un billete de esta denominación, entonces ¿dónde están ustedes parados? ¿Ese es el Dios que ustedes tienen? ¿Esto es lo que ustedes tienen? Muéstrenlo. ¡No! Y eso no tiene que me cambie usted por uno de 50. La gente farmaqueia están drogados, hechizados por falsos maestros. Entonces díganme cuántos realmente van para el cielo. ¿Cuántos? Con tanta mentira que se ve hoy en día, con tanta porquería. Eliseo seguía a Dios, pero porque Elías iba a Dios. Era un ejemplo, ¿sí? Alguien me dijo tal vez, yo no importa, yo a la iglesia que voy, yo allá no me importa la plata, allá lo que haga con su plata, no. Porque usted lo que hace cuando diezma es sembrar en un terreno fértil, que produce fruto en su vida. Pero si donde usted diezma no es un terreno fértil, la platita se perdió. Tengo que tener sabiduría donde voy, si es para enriquecer a un pastor o si es para extender el reino de Dios. Entonces, estos no eran profetas. Saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, además si fueran profetas no dirían esto: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Señor está con ese minúscula. ¿Se dan cuenta? No está hablando de Jesús, Kairos, Señor. Solo un Señor tenemos. Por eso yo le dije, el Señor es mi pastor. ¿Su pastor? No es su Señor. Señor, con S mayúscula, aquí es con S minúscula. Me encanta cómo Eliseo tenía claro, tú eres mi profeta, pero eres mi Señor. Y primero le dice, vive Dios y vives tú, que no te voy a dejar, no te dejaré. Entonces vinieron los profetas y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y le dijo Eliseo, sí, yo lo sé, cállese. Usted cierra el pico, yo sé lo que voy a hacer. ¿Cierto? ¿Y sabe qué significa esto? Que nosotros siempre tendremos gente que quiera robar nuestra fe. Siempre. Mientras más tú decides, yo quiero ir a la casa de Dios, más vas a encontrar gente que diga, usted no sabe. Eso de Dios es mentira. Y usted con ir a la iglesia, ¿qué cambia? Y usted con ir a la iglesia, ¿qué hace? Vamos a encontrar. Porque nuestra fe siempre va a querer. ¿Recuerdan los 4 caminos? Todos oyeron, pero uno vino sembrado en un terreno y el diablo le habló y vino el desánimo y dijo, chanfle, como dijo el profeta ese, se le chispoteó. Era verdad. O sea, todo lo que Dios le habló en un servicio no fue tan fuerte a 2 palabras que el diablo le habló y dijo, sí, tiene razón. Porque saben que nosotros necesitamos más fe para tener fe. Porque cuando viene el desánimo, parece que esa fe es más fuerte para nosotros. La incredulidad es lo contrario a la fe. Pero a veces parece que esa fe que es falsa, la tomamos más fácil que la fe verdadera. Mira que Dios hace en ti, mira que Dios cree, mira que Dios puede hacer, mira que yo lo recibo, lo creo y espero, no tanto, pero recibo, creo y espero en Él. Pero una persona dice, ¿y usted cree eso? Si nosotros venimos de un simio, oiga, sí, con razón yo no me pongo. Y le empezamos a tener más lógica a lo que dicen afuera que lo que Dios nos dijo. Entonces, callen. Primer lugar, casa de Dios. Segundo, y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, otra vez. Versículo 4. Porque Jehová me envió a dónde ahora, Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Yo ya he enseñado que es Jericó, pero les voy a recordar que es Jericó. Jericó, esta palabra Jericó significa luna. Ellos, estos del pueblo de Jericó, se lo pusieron porque ellos adoraban al Dios de la luna. Entonces le pusieron este nombre
para ver si su Dios los protegía. Y su Dios se perdió, porque no los pudo proteger, el Dios de la luna. Jericó constituía el impedimento para llegar a la tierra prometida. Estaba justo, para poder llegar a la tierra prometida tenían que pasar por Jericó, pero como eran unas murallas fuertes, pues no podían pasar. ¿Qué tenían que hacer primero? Derribar murallas. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra vida cuando estamos en Cristo y se viene un problema? No nos podemos estancar ahí. Tenemos que derribar murallas. ¿Cómo se derriban murallas? Como Josué las derribó: alabanza, adoración, obediencia y esperando en Él. Así se derriban las murallas. Y cuando el Señor dijo, cuando yo les diga griten, gritan. Entonces gritaron y los muros se cayeron. Y pasaron el pueblo de Israel y llegaron a la tierra prometida, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Solamente que las murallas, los Jericó, no los pone Dios. Es que Dios me envió. No. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Toda buena dádiva, lo malo no viene de Dios. Juan 10:10. Satanás vino a matar, robar y destruir. Mas yo, dice Jesús, he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, ¿de dónde se saca que Dios mató a no sé quién? Que mi hijo tiene cáncer y gloria a Dios. Que fue que mi hijo, que fue que no. Eso no viene de Dios. Los Jericó son todos los impedimentos para poder llegar a la tierra prometida. Jericó era la puerta de entrada a Canaán, y esa puerta se cerró a causa de los israelitas. Josué capítulo 6, versículo 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. ¿Saben por qué cerraron las puertas? Porque Jericó se venía enterando de todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, que Dios abrió un mar rojo, que les convirtió el agua amarga en dulce, que les hizo dar maná, que les hizo llover codornices. Todos venían ellos sabiendo y decían: wow, o sea que ese Dios es más poderoso que el Dios de nosotros de la luna. Cierran esas puertas por temor, a causa de lo que Dios estaba haciendo en los hijos de Israel. Fue que ellos formaron eso fuerte, una fortaleza, porque Jericó es una fortaleza. ¿Y qué dice primera carta a los Corintios capítulo 10? Derribando toda altiveza y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, derribando fortalezas. Es lo mismo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es lo mismo. Derribando toda altivez, todo argumento, toda fortaleza, todo Jericó, toda muralla, todo impedimento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo hago eso, Dios? Él mismo lo dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Ya? Jericó se van a levantar en nuestra vida siempre, abierta por Dios a través de la vida, que las puertas, por eso yo cuando oro digo que las puertas que se han cerrado, Dios las abra para ti, y que las puertas que el enemigo ha abierto, Dios las cierre para ti. Esa es una de mis oraciones, porque hay puertas que se abren que no son de Dios, entonces es mejor que Dios las cierre. El arca lo abrió y lo cerró, ¿quién? ¿Noé? Dios. Y el Jesús dijo: yo soy la puerta, nadie va a entrar sino por mí. Jesús es la puerta. Por eso Jesús es quien cierra y abre puertas. Y nosotros necesitamos en nuestra vida que puertas se cierren, que a veces se han abierto, que no vienen de Dios. Pero ¿cómo hacer para saber? Señor, si no es tuya la puerta, ciérrala. 6:2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. ¿Quién lo hizo? ¿Josué, macho, valiente, guerrero? No, Dios, a través de una persona obediente. Josué también fue una persona que se sujetó a Moisés. Él siempre caminó con Moisés, siempre. Donde iba Moisés estaba Josué, donde iba él estaba siempre. ¿Qué hay que hacer? Moisés le decía a Josué: hay que hacer listo para las que sea, cuando hay que madrugar, hay que hacer listo. Josué caminó siempre con Moisés. Y por eso cuando Dios le dijo: tú no entrarás a la tierra que juré a tus padres. ¿Y ahora quién va a liderar esto? Se entregó esto. Ahora sí, sí, pastor. No, tranquilo, que tengo un problema. Yo venía formando a alguien en obediencia,
y cumplió en obediencia, se llama Josué. Y Josué es el que viene a entrarnos a la tierra prometida. Moisés tipifica la ley, Josué tipifica la gracia. Por eso cuando Moisés dice, el último versículo para entrar al capítulo de Josué, dice, y Moisés se fue a lo lejos. Y Josué fue llamado a entrarlos a la tierra prometida. Josué también es un tipo de Cristo, quien nos entra a la gracia. La ley se fue, Moisés se fue. Nosotros no vivimos bajo la ley mosaica, nosotros vivimos es bajo la gracia. Amén. Entonces, Jericó significa puertas cerradas que Dios no cierra, impedimentos, pero que Dios puede abrir a través de nuestra obediencia. Dios le explicó a Josué cómo las podía abrir. Jericó es todo impedimento para tomar las promesas de Dios. Jericó es todo eso que cuando tú estás animado y dices quiero buscar de Dios, siempre va a pasar algo para que digas entonces yo para qué busco. Porque cuando pasaba algo en nuestra vida que no teníamos del Señor, nunca culpamos al Señor. Pero cuando empezamos a buscar al Señor, creemos que todo tiene que funcionar bien al 100% porque ya estamos buscando de Dios. Y yo hablaba en el devocional del viernes, creo que era, no culpes a Dios, porque las consecuencias de lo que hicimos mal antes de llegar a Dios, esas hay que abonarlas. Y yo estaba dando un ejemplo, un violador, alguien viola 20 niñas, nadie lo ha pillado, nadie lo ha pescado, violé 20, pum, llegó a Cristo, la cruz. Padre, perdóname porque lo que hice está mal, perdóname porque no sé por qué lo hice. Se arrepiente de corazón, claro, Dios lo perdona. Quiere decir que entra nuevamente en la gracia, puede tener su salvación. De aquí para allá todo es diferente. Dios va a estar con él, envía ángeles que acampen alrededor de él. Pero de aquí para allá el Señor dice: yo alcahueta no soy. Entonces ahí sí le tocamos la justicia. 20 años de cárcel tiene. Pero te acepté como Señor y Salvador. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Entonces tú cumples con la justicia, pero aún pasase lo que pasase en la cárcel, tú ya eres hijo mío y tienes una salvación, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando estamos como niños, cuando pasa alguna cosa en nuestra vida, decimos: ¿para qué busco de Dios? Yo estaba mejor sin Dios. No estabas mejor sin Dios. Estás mejor con Dios. Y aún cuando pasen cosas, cuando vengan Jericós, no significa que tu vida está peor. Tu vida está mejor, solamente que se está sacudiendo y te estás dando cuenta que la vida es una realidad y que llegar a Cristo cuesta. El Señor dijo que entraríamos por la puerta estrecha. Tal vez nos va a tocar de ladito, tal vez agachados, yo no sé. Pero no es la comodidad que nos da el mundo, donde podemos entrar 20 y 30 como en un estadio, cuando abren las puertas y todos, o como en el Transmilenio. ¿Entran o no entran? Se encajan 300, 400 en un minuto. Esa no es la puerta de Dios. Es estrecha, nos cuesta. El tercero, ir a la casa del Señor. Jericó, impedimentos. Tercero, el Jordán. Y él dijo: no, yo también voy a ir contigo al Jordán. ¿Qué significa Jordán? Esta palabra significa el que desciende. El Jordán es el río más grande de toda la tierra santa y el más importante de la historia de la tierra de Canaán. Es de 1.5 a 4.5 de ancho y de 320 kilómetros de largo, del norte de Israel a Jordania. Tiene 30 a 45 metros de ancho y fluye hasta Galilea y termina en el Mar Muerto. Este es un río que se acrecenta, pero pues crece tenazmente. O sea, no está... o no es el charquito, ¿no? Dependiendo la estación, tú ves que el río crece y el río mengua. Allí bautizaban, allí fue bautizado Jesús. Entonces, si era un río tan hondo, pues ¿cómo le iban a bautizar? Pero para este tiempo ya había aumentado la marea de este río, en lo que estamos leyendo de Eliseo y Elías. Entonces, el que desciende, allí bautizaba Juan. Por eso nosotros nos bautizamos enteros, nos sumergimos. Bautismo significa sumergir, no nos mojamos la frente.
Eso es una doctrina que no es bíblica, y mucho menos en niños. No nos dice la Biblia que se bautizan niños, porque tiene que ser un acto de conciencia. Y dijo Ricardo Arjona: a mí me bautizaron y no me preguntaron. Una persona que ni siquiera tiene de Dios sabe más que una religión tradicional. Jesús se bautizó a los 30 años, supuestamente. Yo he dicho que no fueron 30 ni 3 años de discipulado, ni murió a los 33. No existe, hay unos versículos que dan, pues no es el tema. El que crea que murió no está mal. Pero digamos que fue a los 30 años que lo bautizaron, se bautizó consciente de lo que estaba haciendo. Por eso no se bautizan niños. Un niño no es consciente de lo que está haciendo. Me entregué una chequera a un niño de 2, 3 años y fírmele todos los cheques y dígale: vaya, hijo, ya haga vueltas. ¿Y dónde está el niño? No sé, hace 8 días que no aparece. Debe estar haciendo vueltas de gerencia con los cheques. 8 días un niño con una chequera con cheques firmados. Mucho menos de brazo, porque la religión tradicional los bautiza es de brazos. No nos habla la Biblia de eso. Jordán, el que desciende, significa pasar de un lugar alto a otro bajo, fluir, proceder por generaciones de una persona o linaje. Otro significado: humildad. Santiago 4:10 dice: humillados delante del Señor y Él los exaltará. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Filipenses capítulo 2, versículo 8, que es nuestro mayor ejemplo, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Jesús a quién se le humilló? A nadie. Él se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Para los testigos de Jehová, miren todos los versículos que leí, dicen: humíllense ante la poderosa mano de Dios, ¿cierto? ¿Y por qué Jesús no hace caso? Porque Él es Dios. Se humilló a sí mismo. A sí mismo. Lo digo porque los testigos de Jehová no creen en Jesús, en su divinidad. No sé cómo van a ir al cielo. No sé. Primero decían que eran los 144,000. Ya pasaron de ese número, pero hace años. No sé ahora cuál es la... en qué se basan para seguir creyendo en su doctrina. El versículo 9 dice: por lo cual Dios también los exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Entonces quiero concluir con esto para que vayamos a la cena. 3 lugares donde tienen que pasar. Primero, ir a la casa de Dios. Ir a la casa de Dios, se te van a venir jericos, murallas, impedimentos. Aquí no se predica que tú llegas a Cristo y la vida se te vuelve color de rosa. Se predica que tienes salvación, que tu vida es mejor, que aprendes a amar mejor en tu hogar, que aprendes a tener mejores hijos, que aprendes a llevar una mejor vida, que aprendes a caminar tomado de la mano de Dios, que aprendes a tomar decisiones solamente, aprendes muchas cosas, pero que inconvenientes vendrán, pero la ventaja es que ya no los asumimos solos, sino que Dios está con nosotros para afrontar los problemas que se vienen en nuestra vida. 3 lugares. Después del Jericó al Jordán, habla de humildad, de humillarnos. Ir a la casa de Dios, Jericó se vendrán, necesitamos humildad para salir de eso, pero nos humillamos solamente ante Dios. Que vendrán personas que quieran robarnos nuestra fe, sí vendrán. Y dice el versículo 8: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y lo golpeó las aguas. Esa era la unción, ese era el poder. No era el manto, era lo que había en el manto que Dios había puesto. Y golpeó las aguas, las cuales se apartaron al uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Volvió a suceder lo del Mar Rojo. En Marcos 4:35, ¿qué dijo Dios? Pasemos al otro lado, le dijo a los discípulos. ¿Jesús sabía que iba a venir una tormenta? Sí. ¿Jesús se preocupó? No. Jesús estaba durmiendo, enseñando que en medio de las dificultades
tenemos que descansar en el Señor. Eso es lo que el Señor, ese es el principio de Marcos 4:35. ¿Qué haces? ¿No tienes miedo que perecemos? ¿No te preocupas por mí? Es que ni siquiera tienes. ¿Cuál es el problema? No ves las tormentas, no ves, sale el Señor y reprende las olas, y las olas. Si los discípulos hubiesen sabido esto antes de, lo hubieran hecho, pero no lo hicieron. Y eso nos enseña que los discípulos eran unos tesos porque eran pescadores. Eso nos enseña a nosotros cuando creemos que nosotros en nuestra forma somos tesos en lo que hacemos y que nosotros lo podemos hacer a nuestra forma y Dios está de taquito. Cuando ya viene la tormenta grande, entonces dice, ¿y usted qué? ¿Durmiendo? ¿No tiene miedo de cuidado de nosotros que perecemos? Sin embargo, el Señor, en vez de decirle, oiga, si yo fuese Jesús, ¿no? Oiga, cabezones, ¿cuánto tiempo llevan conmigo y no han aprendido un carajo? O sea que ahora el malo del paseo soy yo. O sea que yo descanso en mi Padre, les estoy dando un principio y ustedes no lo entienden y se creen muchachos ustedes porque saben de navegar y saben todo del barco, saltamasa, ustedes saben de todo. No contaron conmigo, ahora yo soy el del problema. Ese sería yo, ¿cierto? Pero Jesús dijo, ¿cuál es el problema? ¡Las olas! Se sale, reprende las olas y solucionado el problema. Tremenda humildad de Jesús. Pasar una cosa a lo seco, Jesús también nos ha dicho a nosotros que pasemos al otro lado. Cuando habían pasado el día, le dijo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Por qué pidió esto? Los primogénitos en el Antiguo Testamento, el primero, varón, tenía doble herencia que los otros hijos. Por eso también tiene un significado de la parábola del hijo pródigo, que no la he explicado, porque él pidió la herencia y él no era primogénito y tampoco el papá estaba muerto. Pero en el Antiguo Testamento, por eso Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? Uno era el que iba a Esaú era el primogénito y vende por un plato de lentejas la primogenitura, vende la doble unción, la doble bendición de su papá, Isaac. Él sí lo sabía, el otro no lo sabía. No había entendido la bendición que era ser primogénito. Jesús es el primogénito de todos nosotros. También dice la Biblia. Cuando hubieron pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Nosotros tenemos peticiones a Dios. Mira lo que Dios dice, pide lo que quieras que haga por ti. Antes de que yo sea quitado de ti, porque él ya sabía que iba a ser quitado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Sea, es la misma palabra de Génesis capítulo 1 cuando dijo, y sea la luz. Y sea. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, no imposible. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Estar en la casa de Dios, así se presentan obstáculos. Mientras tenemos una vida donde nos humillamos solamente ante Dios, podemos pedir lo que queramos y Dios nos mostrará si es un imposible o si es un difícil. Pero hay una condición, no quitar nuestra mirada de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12 versículo 2? Lo mismo en el Antiguo Testamento, ¿se dan cuenta? Antiguo y Nuevo Testamento son dos espositos iguales, son par de gemelos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo de Jesús? Nosotros. Sufrió la cruz. ¿Cuál es nuestro gozo? Porque Jesús tenía un motivo por morir en la cruz. Y así como un padre y una madre dicen, yo doy mi vida por mis hijos, Jesús lo hizo. Yo doy mi vida por mis hijos. Dijo, lo que voy a afrontar, la alegría, es un día verlos allí, en la eternidad. Porque si Cristo no hubiese muerto, nadie estaríamos en la eternidad. O sea, tenía una alegría en medio de un dolor. Porque allí en el Getsemaní, en la angustia que él vivió, pasa de mí esta copa, Dios también tenía el gozo de vernos a ti y a mí allá en la eternidad. Entonces dijo, por encima de esto,
voy a hacerlo, porque tenía gozo en medio de las dificultades. Pablo decía, gozaos. Filipenses es un libro, una carta donde habla gozaos, alégrense, gócense. ¿Cómo si ese man estaba encarcelado? ¿Cómo si sabía que lo iban a matar? Ella sabía y Jesús ya le había revelado que venía su muerte próxima. Él lo escribe en las cartas: próxima está mi partida. Y estaba gozoso. ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es mi gozo? No es que estoy con problemas. Jesús también tenía problemas. Pablo también tenía problemas. Y estaban gozosos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, dándole menosprecio a lo que decían de él, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a pasar la cena, porfa, mientras les doy la conclusión, allí sentaditos. Después de los procesos que pasaron juntos, ambos pasaron por lo seco, se abrió un camino. En nuestra vida llega un tiempo donde se abre el camino, pasamos por lo seco. Tal vez a veces nos sentimos que estamos ahogados, pero Dios abre caminos. Él es milagroso, y aunque no podamos creer, Él siempre está obrando. Lo primero que quiero que aprendamos es que el plan de Dios siempre se cumplirá contigo o sin ti, igual conmigo o sin mí. Siempre se cumplirá el plan de Dios en nuestra vida, siempre. El plan de Dios se cumplió con Eliseo porque fue obediente con Elías, pero si no hubiese habido un Eliseo, habría otro. Pero el plan de Dios se cumple porque se cumple. 2. Habrá directrices que probarán dónde está nuestro corazón. Siempre habrá cosas que pasarán en nuestra vida que probarán dónde está nuestro corazón. Ella le dijo, yo me voy. No le dijo, camine, vamos, mire, en la casa de Dios. Bien. Dijo, no, yo voy contigo. Cuando él entendió el llamado, 3. La importancia de permanecer en la casa de Dios. 4. Siempre tendrás gente que quiera robar tu fe, pero Eliseo nos muestra qué hacer, decirles cállense, yo no sé. Ay, usted sí sabe, y usted mire, y usted antes era, y usted no sé qué, y usted cree que usted ya, y usted, sí. 5. La obediencia a Dios derriba todo impedimento para tomar las promesas de Dios, todos los jericos. 6. No olvides humillarte delante de Dios, solamente delante de Dios. No te humilles a un esposo, no te humilles a una esposa, no te humilles a tus hijos, no te humilles a un jefe, no te humilles a un amigo. Ese no es nuestro Dios. Nos humillamos delante de Dios nomás. 7. Pasemos al otro lado. 8. Pidamos lo que quiera, lo que querramos. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. O sea que Dios quiere que pidamos, pero solo hay un requisito para pedir, y lo dice antes: ser hijos. Si eres hijo, pide. Y por último, pide, pero no olvides tener puestos los ojos en Cristo Jesús. La condición que Él le dijo: cuando yo sea quitado de ti, te será hecho así, no así, no. Y dice que hubieron obstáculos para ver a Jesús. Sí van a haber obstáculos. Dice que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Hay caballos de fuego que quieren apartar nuestra mirada de Dios. Y Elías subió al cielo en un torbellino, no en un carro de fuego. Hay cosas que parecen que vienen de Dios, pero no son de Dios. Dios lo subió en un torbellino, el carro de fuego no era el propósito, pero Satanás sí trae cosas para desviar nuestra mirada de Dios. Mas sin embargo, lo hermoso es que Eliseo es un ejemplo de vida, de que solamente Dios puede separar lo que está en su perfecta voluntad. Ahora sí quiero invitarlos a que se pongan de pie. Y quiero que tomen una cena. ¿Le estás pidiendo a Dios algo difícil o algo imposible?
Entonces mi consejo es, continúa en la casa de Dios, vendrán Jericós, pero también no olvides humillarte delante de Dios, porque Dios sabe que es difícil, que es imposible. Y leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan. Asimismo, tomó también de la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, no antiguo, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y decimos todos: ven pronto, Jesús. Podemos tomar la copa. ¿Quién toma la cena? Los hijos de Dios, los que creemos que Jesús un día vendrá por nosotros, los que creemos que estamos en un nuevo pacto, los que creemos que un día seremos sacados de toda esta porquería de mundo, los que creemos en una eternidad mucho mejor, los que creemos que lo mejor está por venir. Esos somos los que tomamos la cena. Así que cierra tus ojos y vamos a orar para que hables de Dios. Padre, gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por todo lo que has hecho. Hoy te damos gracias y queremos, Padre, ser Eliseos, que podamos vivir, Dios, anclados en tu casa, bajo tu palabra, Dios. Que podamos decir como Elías: vive Jehová primeramente. Vives tú primeramente, bendito Dios. Honramos nuestros pastores, Dios, pero a ti te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Toda la gloria es tuya, papá. Gracias por darnos pastores, Dios, que pastoreen nuestro corazón. Pero es porque por tu buena, agradable y perfecta voluntad nos has enviado, Dios. Así que toda la gloria es para la fuente que eres tú, papá. Gracias por esta hermosa mañana, Dios. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre nosotros en esta semana. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El aplauso para el Rey de Reyes. Bendiciones para todos.